Buenos días a todos los presentes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de RNA de interferencia para describir funciones de genes nuevos. Mi nombre es Ángela Jimena García de León y voy a empezar con esta presentación. En la primera diapositiva se les muestra una imagen en donde están los pasos del mecanismo de RNA de interferencia, que posteriormente en unos momentos les voy a explicar paso por paso. Empezaremos con el punto inicial del proceso, en donde debemos de tener una doble cadena de ARN, ya sea de origen natural o artificial. Después, con una enzima llamada Deezer, se hará el procesamiento de la doble cadena de ARN, en donde la doble cadena de ARN es reconocida por la enzima y esta misma cortará el ARN para formar fragmentos más pequeños de esta misma, o como mejor los conocemos como sirnas. Como tercer paso, se formará un complejo llamado RISC, que es una estructura multiproteica clave en el proceso de interferencia por ARN. Este estará compuesto por una hebra funcional y una hebra pasajera que después se eliminará. Como cuarto paso, tenemos el apareamiento con el ARN mensajero. Aquí es donde el RISC con su hebra funcional se unirán al ARN mensajero específico. Y por último, ocurre el silenciamiento génico, en donde la unión del sirna al ARN mensajero induce a la degradación de este mismo ARN mensajero y de esta manera impidiendo que se traduzca en una proteína. El diseño de ARN interferencia para nuevos genes es un proceso que requiere identificar y seleccionar secuencias específicas del gen objetivo para silenciar eficazmente a este gen sin afectar a otros genes. En primer lugar, es necesario identificar el gen objetivo. Si el gen es completamente nuevo, se debe secuenciar su ADN o ARN para obtener la secuencia completa. Seguidamente se realizaría un análisis bioinformático del gen utilizando herramientas como BLAST para identificar regiones conservadas y asegurar que la secuencia seleccionada sea específica para el gen en cuestión, evitando regiones altamente conservadas que puedan afectar a otros genes. El siguiente paso es seleccionar regiones efectivas para el RNA de interferencia. Esto implica elegir secuencias entre 19 y 21 nucleótidos dentro del gen. Estas secuencias deben ser específicas del gen objetivo y sin repeticiones de bases. Posteriormente se diseñaría el sirna, donde la cadena guía sería complementaria a la secuencia del ARN mensajero del gen objetivo y de la cadena pasajera, esta será complementaria a la cadena guía. Luego se validarían las secuencias para evitar efectos fuera del objetivo o off-target. Esto mediante herramientas bioinformáticas como RNA Designer de Thermo Fisher, asegurando que el sirna no tenga similitudes con otros genes. Tras este paso, sintetizaremos el RNA de interferencia que puede ser producido utilizando un vector de expresión que codifique para un sirna, que luego es procesado en la célula para generar un sirna activo. Finalmente, el RNA de interferencia se introduciría en líneas celulares para validar su eficacia. Es fundamental incluir controles positivos y negativos en el diseño experimental para de esta manera asegurar el silenciamiento que sea específico y efectivo. Se debe utilizar un control positivo que consiste en una muestra donde el RNA de interferencia está diseñado para otro gen conocido, cuya reducción ya ha sido verificada previamente. Esto nos asegura que el sistema de silenciamiento está funcionando correctamente. Además, es necesario incluir un control negativo utilizando un RNA de interferencia no específico diseñado para no interferir con ningún gen del organismo. Posteriormente mediríamos la reducción de la expresión utilizando genes comunes de referencia, como por ejemplo puede ser el HIST1H4A, que codificaría para la histona 4. Esto realizando una electroforesis para de esta manera asegurarnos que nuestro RNA de interferencia no silencie a este tipo de genes importantes para la célula. Mi nombre es Edgar Salazar y continuaré con las herramientas bioinformáticas. El diseño de Sirna es un paso fundamental para asegurar que el RNAi funcione de manera específica y eficiente. Este proceso busca optimizar la secuencia de RNA para maximizar el impacto sobre el gen diana y reducir al mínimo los efectos fuera del objetivo. Herramientas como Sirna Target Finder y Blockit RNA Designer permiten elegir secuencias eficaces que logren esta precisión, mientras que RNA-XS es otra herramienta útil que predice sirnas altamente efectivos mediante algoritmos basados en aprendizaje automático. Una vez aplicado el RNAi, se evalúa su eficacia mediante el análisis de la expresión génica. RNA-seq permite observar cambios en la expresión de todos los genes, ofreciendo una vista integral del impacto del silenciamiento.
Para procesar estos datos, herramientas como DSEC2 y EdgeR identifican variaciones significativas en la expresión. Además, la qPCR permite validar de manera específica la disminución de la expresión de genes individuales, y software como Primer3 facilita el diseño de primers específicos para estos genes. Minimizar los efectos fuera del objetivo es clave en los estudios de RNAi, ya que los siRNA pueden afectar genes no deseados. Herramientas como TargetScan y CSPOT permiten anticipar y reducir estos efectos fuera del objetivo, identificando posibles interacciones no deseadas. Finalmente, plataformas de anotación funcional como David, Keg y Gen Ontology permiten analizar las funciones biológicas y rutas metabólicas afectadas, proporcionando una interpretación completa del impacto biológico del silenciamiento. Mi nombre es Carol García y voy a continuar con los métodos de entrega a la célula. Los métodos para introducir el ARN interferencia a la célula pueden ser físicos, químicos o virales. Entre los físicos está la inyección directa y la electroporación. La inyección directa consiste en, como dice su nombre, inyectar el ARN interferencia directamente al citoplasma o al núcleo de una célula individual con una microjeringa. Esta se utiliza para células grandes como ovocitos, células madre o incluso tejidos. Por otro lado, la electroporación consiste en el uso de pulsos eléctricos para hacer que la membrana celular forme poros y se vuelva permeable al ARN interferencia. Este es útil para una amplia variedad de células, aunque se corre el riesgo de dañar a la célula. Entre los métodos químicos está la transfección química y los liposomas. En la transfección química se usan compuestos que forman complejos con el ARN y lo hacen permeables. Un ejemplo son los polímeros catiónicos como el polietilenimina, que a través de interacciones electrostáticas hace positivo el ARN y se puede internalizar a la célula por endocitosis. O también pueden ser los lípidos catiónicos como la lipofectamina, que puede ser endocitado o fusionarse con la membrana. Un poco similar está el método de los liposomas. Este es menos tóxico para la célula, ya que los liposomas son de composición similar a la membrana, pero su preparación es más compleja y puede ser no muy eficiente en algunos tipos de células. Por último, los métodos virales utilizan un virus modificado, generalmente un adenovirus o un lentivirus, para introducir el ARN interferencia. Esto puede ser de forma directa o indirecta. En el método directo, en lugar de introducir el ARN como tal, se introduce un cassette genético que contiene una secuencia que codifica para un ARN de horquilla corto, que puede incorporarse al genoma y después transcribirse al ARN interferencia. Este tiene la ventaja de que puede expresarse continuamente. Las aplicaciones del RNA de interferencia son diversas. Se utiliza para identificar genes que son críticos en funciones celulares, como la replicación del ADN, la división celular, entre otras. Al inhibir estos genes, los investigadores pueden deducir su papel en el mantenimiento celular y observar los efectos fenotípicos de las células. Asimismo, el RNA de interferencia permite desentrañar redes de señalización celular, silenciando genes específicos que participan en diferentes rutas de señalización, por lo que se pueden identificar los nodos clave en estas vías y mapear interacciones entre diferentes proteínas. También se ha aplicado para investigar la función de los genes que causan enfermedades como el cáncer, trastornos cardiovasculares, entre otros. Al silenciar estos genes mutados, se puede observar su impacto en la progresión de la enfermedad. El RNAi se utiliza ampliamente en el descubrimiento de fármacos para validar objetivos terapéuticos. Silenciando genes que se piensa que están involucrados en enfermedades, se puede confirmar si estos genes son candidatos potenciales para el desarrollo de fármacos. Otra aplicación es en organismos modelo, como ratones transgénicos. En estos animales los genes se silencian específicamente en ciertos tejidos o en momentos precisos del desarrollo, lo que permite estudios detallados sobre funciones genéticas in vivo. Aunque la principal aplicación del RNAi ha sido en la investigación básica, también han comenzado a ser usada en ensayos clínicos para tratar enfermedades causadas por la sobreexpresión de genes patogénicos. Mi nombre es Misael González y yo les voy a hablar sobre las limitaciones y desafíos de los RNA de interferencia en la investigación genética. Por un lado tenemos las limitaciones, el efecto fuera del objetivo o off-target. Los pequeños ARN interferenciantes pueden unirse a transcritos que no sean su objetivo previsto, lo que resulta en la inhibición de genes no deseados. Por otro lado tenemos la eficiencia variable en la supresión génica, la cual no todos los genes son igualmente susceptibles a la supresión por el RNA de interferencia. En algunos casos la interferencia de ARN puede ser incompleta, lo que genera una disminución parcial de la expresión génica en lugar de una eliminación completa. Por otro lado tenemos los desafíos, la cual en los estudios de genes esenciales el RNA de interferencia puede no ser el adecuado para estudiar genes esenciales, ya que la inhibición total de estos genes puede resultar en la muerte celular o fallos en el desarrollo.
Tenemos también la compensación génica, la cual la supresión de un gen por el RNA de interferencia puede llevar a una compensación por parte de otros genes, lo que puede enmascarar el fenotipo real causado por la pérdida de la función del gen objetivo. Y por último tenemos dificultades en tejidos y órganos complejos, en la cual en estudios de organismos multicelulares complejos puede ser difícil lograr la entrega y activación específica del RNA de interferencia en ciertos tipos de células o tejidos. Bueno, ya por último podemos concluir que la RNA de interferencia es clave en biología y medicina porque permite silenciar genes específicos, lo que es útil en la investigación, tratamiento de enfermedades genéticas, cáncer y mejora de cultivos agrícolas. Aunque enfrenta desafíos como su entrega precisa y efectos inmunes no deseados, los avances continúan superándolos, haciendo del RNA de interferencia una herramienta prometedora en salud y biotecnología.